Bienvenido al curso online de atención primaria. Este es el último módulo que está dedicado a la parte venosa. Doy la bienvenida a todos los colegas que se van a conectar, incluyendo a los expositores. En primer término se va a dirigir el doctor Juan Bombán, que nos va a hablar sobre diagnóstico diferencial del edema de extremidades inferiores. Doctor Bombán, suyo. Gracias, doctor Marín. Bien, yo voy a hablar sobre el diagnóstico clínico diferencial del edema de las extremidades inferiores. Vamos a partir por una definición. Clínicamente el edema es una acumulación de líquido en el líquido intersticial de las extremidades inferiores. Ocurre cuando la filtración capilar excede la capacidad de absorción, es muy simple eso, y del drenaje linfático. Ahora este edema puede tener múltiples causas y puede ser la acumulación de líquido en las extremidades inferiores a causa de cosas que son eventos normales o fisiológicos y patológicos. Dentro de lo fisiológico podemos nombrar el edema por inmovilización, un edema posicional, cuando ocurre uno viaja en bus a Puerto Montt, en avión a otra parte, al extranjero, 10 horas en vuelo, entonces ahí ocurre edema de las extremidades inferiores. También existe el edema premenstrual, el embarazo y otros. Del que vamos a hablar ahora es el edema patológico. ¿Cómo podemos sistematizar o dividir el diagnóstico del edema patológico de las extremidades inferiores? Puede ser de inicio agudo o crónico. Y también puede manifestarse en una extremidad o en ambas extremidades. De modo que tenemos un cuadro en el cual existen 4 tipos de causas de edema. Dentro de lo más importante, probablemente hay que identificar las causas de edema en aquellos pacientes que requieren un tratamiento inmediato, o sea, el tratamiento es urgente. El edema agudo unilateral puede ser causado por una trombosis venosa profunda, y eso es algo importante y urgente. Pero también puede ser causado por problemas infecciosos como celulitis erisipela, causas menos frecuentes como la ruptura de un quiste popliteo o la ruptura muscular por hemorragia y una hemorragia intracompartimental. Ahora, el edema agudo bilateral generalmente se asocia a un deterioro agudo en insuficiencia cardíaca congestiva, pero también puede ser causado por una trombosis venosa profunda iliocaval, o sea, una trombosis muy alta, y eso tampoco hay que perder de vista aquello. No es tan frecuente, pero en realidad es una posibilidad. El edema crónico unilateral está generalmente asociado a insuficiencia venosa crónica o al linfedema, pero puede ser causado también con compresión venosa pélvica por un tumor, y se describe también neuropatía por distrofia simpática refleja. Ahora, el edema crónico bilateral, ahí sí que las causas son muchas, montones. Puede ser insuficiencia cardíaca congestiva, linfedema, insuficiencia venosa crónica bilateral, lipedema y enfermedades generales. Algunos medicamentos causan edema también, hipoalbuminemia, hipotiroidismo, obesidad, etc. Y finalmente, como en todas las causas, digamos, el listado de causas de enfermedades, al fondo aparece un edema idiopático, que no sé, no se sabe cuál es la causa. Ahora, frente a un paciente concreto con edema, lo primero es saber si es agudo o crónico, o sea, más o menos si tiene más de 3 días o más de 4 días de evolución o no. Hay que investigar ahí qué medicamentos toma, si es portador de una enfermedad sistémica, cardíaca, hepática o renal, tiene historia de cirugía abdominal pélvica, tiene historia de radioterapia previa, tiene historia de un viaje prolongado reciente, especialmente en clase económica en el cual la persona está un poquito estrecha, o tiene una trombosis venosa previa. Ahora, si es uni o bilateral, si es unilateral, indica generalmente una causa local, y hay que descartar siempre una trombosis venosa profunda, una insuficiencia venosa o un linfedema. Si es bilateral, por lo general pensamos en causas sistémicas, y pensar en insuficiencia cardíaca, daño hepático, enfermedad renal, aunque también puede ser causado por insuficiencia venosa crónica bilateral. Hay que ver si tiene fovea, es decir, si tiene una depresión al comprimir la pierna, edematosa. Si tiene, entonces pensamos en causas de insuficiencia venosa, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, etc.
Pero si no tiene, estamos pensando entonces en un edema duro, en un linfedema avanzado. ¿Tiene dolor? ¿Sí o no? Si tiene dolor, pensamos en un cuadro infeccioso, una celulitis, una erisipela, aunque también hay algunos casos de insuficiencia venosa crónica con lipodermatosclerosis que causa dolor en la compresión. Si no tiene dolor, pensamos en insuficiencia cardíaca, renal, hepática, trombosis venosa profunda, que no tiene mucho dolor, linfedema inicial o avanzado. También hay que observar cambios de coloración. Si tiene cambio de coloración, pensamos en celulitis o erisipela, varices, insuficiencia venosa crónica, y también pensamos en la trombosis venosa profunda que produce una leve cianosis, una leve congestión de la extremidad. Si no, entonces pensamos en insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o causa hepática. Entonces, ¿qué? Hay múltiples causas. Vamos a ver más o menos lo que corresponde a lo más frecuente. Frente al aumento de volumen unilateral de inicio agudo, debe descartarse una trombosis venosa profunda. Ese es el mensaje. Para lo cual uno verifica los factores de riesgo de trombosis venosa, una cirugía reciente por cáncer de cadera o rodilla, reposo voluntario e involuntario por fractura, un viaje prolongado, ya lo dijimos, una trombosis venosa previa, una historia de trombofilia y uso de hormonas. En segundo lugar, podemos solicitar un dímero D. Si está negativo, eso prácticamente descarta una trombosis venosa profunda. Pero si no lo tenemos, tenemos que efectuar una ecografía por compresión. Yo no estoy hablando de una ecografía color, que habitualmente lo piden, y eso lo hace un radiólogo. Tiene que hacerse una ecografía por compresión, y eso se puede hacer a la cama del enfermo, al lado de la camilla del paciente de urgencia. Si uno tiene dudas, puede solicitar un examen ecotomográfico formal por un radiólogo que tiene su tiempo de latencia, que habitualmente no hay disponibilidad a las 24 horas, etc. Si uno tiene dudas, en realidad siempre conviene comenzar un solvente anticoagulante con heparina de bajo peso molecular, la primera dosis, y ahí esperar. Siempre hay que pensar los criterios de hospitalización o hacer un tratamiento ambulatorio. Para eso hay que considerar la edad, un postoperatorio reciente, una extensión de la trombosis venosa profunda, la presencia de flegmasia y otras cosas. Aquí tenemos un caso de una paciente que tiene una trombosis, un aumento de volumen unilateral, con escaso cambio de coloración, escaso dolor. Aquí hay otra paciente que tiene una trombosis venosa profunda en el cual hay cambios de coloración, hay una extremidad inferior izquierda cianótica y edematosa. Es un caso clásico de trombosis venosa profunda que está a nivel alto, femoropolítico o hilo femoral. Esta paciente también es una anciana que tiene una trombosis venosa profunda, con cambio de coloración y con aumento de volumen poco doloroso de la extremidad inferior izquierda. Yo les hablaba de que hay que pedir una ecografía por compresión. Ya, este no es el examen. Este es un examen para saber si la persona tiene varices, se hace de pie y se hace de la manera como está escrita ahí. El examen ecografía venoso por compresión es un examen que no requiere ser hecho de pie. Se puede hacer al borde de la cama del paciente o en el box de urgencia. Eso equivale a un ecofast más o menos para la parte venosa. Requiere un corto entrenamiento y puede ser efectuado por el médico de urgencia. Se debe usar un traductor lineal de 5 MHz y observar los vasos en forma transversal, y uno los observa con compresión y sin compresión. Si no hay compresión, o sea, incompresibilidad, significa trombosis aguda. Aquí observamos un caso en el cual se ve la vena safena interna arriba y los vasos femoral abajo en la misma línea, y eso no es frecuente. Generalmente la vena safena está lejos de la línea de los vasos profundos, pero este es el caso. Si uno lo comprime levemente, empieza a aparecer compresibilidad en la vena safena interna, y si uno aumenta la compresión, se acaba. Y ese caso, la vena safena interna no tiene trombosis. Pero si uno comprime más, desaparece también la vena femoral. De modo que eso es un excelente caso para poder saber si tiene o no tiene trombosis en las venas profundas y en la vena safena. En el caso de la vena poplina, uno puede aplicar color, y observamos la vena, que es más superficial que la arteria, y aquí la vemos en 2D, y al comprimirla desaparece. Este es un caso que no tiene trombosis. También podemos observar las venas en forma longitudinal, pero ese no es el examen. Es un examen más radiológico, podemos aplicar color también,
o aplicar curva espectral doble, pero no es la idea. La idea es poder hacer este examen a nivel de la vena femoral común, a nivel de la vena femoral superficial y a nivel de las venas popliteas. Y uno descarta con eso las trombosis venosas más importantes y que no se pueden escapar al médico cuando está en la urgencia. Aquí observamos la típica imagen de Mickey, digamos que se observa en la observación transversal de la vena femoral común, en el cual se ve la vena y las arterias. Al comprimir esto, se aprecia que se desaparecen las venas y quedan solamente los vasos arteriales. En este caso de la vena saferintana vemos, digamos, imágenes ecoicas dentro de la vena. La trombosis venosa profunda, habitualmente aguda, digamos, no tiene imágenes ecoicas dentro, de modo que simplemente existe una vena grande, dilatada e incompresible. Este ya es un caso que tiene varios días. Y al comprimirlo, se aprecia que se comprime todo menos el coágulo. Ya, otra causa de aumento de volumen unilateral son las causas infecciosas, que son la erisipela, celulitis y las picaduras de insectos o arañas, que vemos que es algo completamente diferente desde el punto de vista clínico. Ahí vemos un caso de erisipela. Aquí, en este caso, vemos una clara linfangitis, una línea roja que avanza por los vasos linfáticos de la vena saferintana hacia arriba, y eso provoca aumento de volumen, dolor y coloración roja y fiebre. Ahora, los aumentos de volumen bilaterales agudos hacen pensar en una insuficiencia cardíaca congestiva, y lo cual obliga a uno a buscar otros síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, que son la disnea. El paciente, uno dice acuéstese y tiene mucha ortopnea y no puede acostarse, taquicardia, incrustación yugular, etc. También hay antecedentes de tabaquismo y lipedemia e incluso cirugías cardíacas. El signo de la fovea, uno comprime la pierna, digamos, edematosa, y aparece una imagen ahí que es típica, que no se, que se, digamos, desaparece al poco rato, pero se mantiene un instante. Aquí observamos, palpando el pulso tibial posterior, uno puede incluso hacer una silueta en la extremidad con la compresión de la fovea. Ahora, el aumento de volumen unilateral y crónico generalmente corresponde a una insuficiencia venosa crónica o un linfedema. Y aquí observamos varices C2, digamos, de acuerdo a la clasificación CEAP, y las varices no producen edema por lo general. Lo que sí produce edema es el síndrome postrombótico, o sea, cuando había una trombosis venosa y se ha tapado la circulación venosa, puede aparecer edema con este caso, y a veces uno puede ver venas también a nivel pélvico, pubiano, abdominal, que indican que está obstruida la circulación a ese nivel. Y esta es la imagen que uno podría ver, digamos, en una ileocardiografía del mismo paciente. Aquí hay edema, por ejemplo, por lipodermatosclerosis en un paciente varicoso. Aquí también hay edema y hay inflamación y enrojecimiento y dolor. Eso es claramente diferenciable de las extremidades que yo le he mostrado con otras causas de edema. Lipodermatosclerosis C4b. Y por supuesto la úlcera venosa también puede producir edema por congestión, inflamación y exudación. Esta es la clasificación de las varices, en el cual aparece también el edema en el C3, y los nuevos cambios de clasificación del CEAP, que son de ahora del año 2020, que aparecen ahí. Otra patología que se observa acá, linfedema, y es un linfedema pero típico y clásico, digamos, que en realidad uno lo mira y aprende y nunca más se olvida la imagen, digamos. Un linfedema unilateral, pero también tiene en verdad al otro lado, ¿eh? Ahora, los aumentos de volumen bilateral crónico, uno debe pensar en el linfedema, insuficiencia venosa crónica bilateral y el lipedema. Y también las causas generales, que hay muchas causas generales que causan aumento de volumen bilateral crónico. Aquí tenemos un caso de una linfedema bilateral. Se aparece acá, se aprecia inmediatamente hasta donde llega el edema. Y se pierde la silueta del tobillo. Y aquí tenemos una representación, digamos, de varias ciudadanas que están mostrando sus piernas, digamos, en el cual ustedes pueden calibrar cuál es la que tiene el lipedema, digamos.
Evidentemente la del lado derecho tiene un gran lipedema, que es una acumulación de grasa en la extremidad. Algunos medicamentos, como mencioné, también provocan edema de extremidades. Entre ellos están los bloqueadores de canales de calcio, como el nifedipino y otros, algunos antiinflamatorios como el fenilbutazona, ibuprofeno. Los corticoides pueden provocar edema de extremidades y algunos antidiabéticos, algunos la hormona femenina, pero los antidiabéticos pueden producir edema y está descrito eso en los informes. Entonces tenemos finalmente acá que el edema uno puede dividirlo en los pacientes unilateral, bilateral, inicio agudo, inicio crónico. Y las baterías de exámenes son bastante simples. La ecografía venosa por compresión, que ya les mencioné, que puede uno extenderla y, digamos, solicitar también una tomografía doble color, venosa formal con radiólogo. Exámenes generales de sangre para saber si un paciente tiene hipotiroidismo, anemia, etcétera, hipoproteinemia. Y las imágenes que se pueden pedir del abdomen y pelvis para saber si tiene alguna compresión extrínseca, digamos, de las venas pélvicas. Conclusión. El edema de una bomba extremidad inferior es un signo que se observa frecuentemente en muchas patologías. En el diagnóstico diferencial es muy importante tener un esquema para completar el estudio y llegar a alcanzar el diagnóstico de la enfermedad que sufre nuestro paciente. Gracias. Gracias por la atención. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Bombán, por su excelente presentación. A continuación, el doctor Gustavo Sepúlveda nos va a hablar sobre actualización en el tratamiento de las úlceras venosas, recomendaciones para el médico general. Doctor Sepúlveda. Ok, muchas gracias por la invitación al comité científico. Muy buenas tardes a todos. Me pidieron hablar sobre la actualización en el tratamiento de las úlceras venosas, las recomendaciones para el médico general. En primer lugar, decir que una úlcera es una solución de continuidad en la dermis y los tejidos profundos con una escasa o nula cicatrización espontánea, con un mayor o menor grado de inflamación. Hay distintos tamaños, color y profundidad. En Estados Unidos existen 600.000 casos nuevos al año. Por supuesto que está relacionado con la edad. Voy a hablar un poco, las primeras diapositivas, de las úlceras en general, porque es súper importante tener la comparación y poder identificar cuáles son las úlceras venosas. En general, las úlceras están relacionadas con la edad. Entre más edad, mayor probabilidad de úlceras. Sin embargo, recuerden que hasta en un 20% de los casos ocurre en menores de 40 años. Y siempre es más frecuente las úlceras venosas. Es decir, ustedes van a tener una probabilidad de un 70 hasta un 80% de que cuando les toque un paciente con úlcera, la úlcera va a ser venosa. Pero hay que identificarla. Voy a hablar principalmente, o las que más nos complican en realidad, son las úlceras que son crónicas. La aguda no merece mucho análisis porque son más benignas y no nos dan muchas complicaciones, pero las crónicas sí. Afecta principalmente más a mujeres que hombres y suelen aparecer entre los 40 y 50 años. Y las arteriales son más frecuentes en hombres mayores de 60 años porque generalmente son pacientes con factores de riesgo cardiovasculares donde sus arterias se van enfermando producto de estos factores de riesgo y por lo tanto las arteriales son más frecuentes en este tipo de pacientes. En general, uno puede dividir las úlceras de acuerdo a su causa. Tenemos algunas que están dentro de los que alteran la circulación y el otro tiene que ver con la micro y macroangiopatía o neuropática. Las que alteran la circulación podemos tener aquellas que son venosas o arteriales. Las venosas son las más frecuentes, como dije, en un 70-80% de los casos, y las arteriales van entre un 10 o 20%. Hay unas que se llaman mixtas, no me gusta mucho el término mixto porque cuando hay un componente arterial son úlceras isquémicas o úlceras arteriales y pasan a ser parte de ese tipo o ese grupo de pacientes. Y dentro de las arteriales hay un subgrupo pequeño que vale la pena un poco mencionarlas, que son las vasculitis y la hipertensiva. Y luego están las neuropáticas que corresponden entre un 5 o 10% de los casos.
Por supuesto que hay otras causas como las traumáticas, por tumores, infecciosas, linfedema, algo mencionó el doctor Bombán, por picadura, mordedura y la vasculitis también. Este es el cuadro que ustedes tienen que aprender. No se asusten porque aquí eventualmente uno divide las causas o las úlceras más frecuentes, que son las venosas, las arteriales y las neuropáticas. Y uno puede hacer el diagnóstico con 3 cosas fundamentales. 1, la ubicación de esta úlcera. 2, las características propias de la herida. Y 3, las características asociadas de la úlcera. Si nos vamos a la ubicación, las venosas tienen una ubicación principalmente en la cara interna de la pierna, sobre el maleolo, principalmente porque ahí va la vena safena. Existen las venas comunicantes o perforantes que son bien conocidas, que se ubican en esa zona. Por lo tanto, esa es la ubicación más clásica. No significa que uno puede encontrar una úlcera en rodete, que se llama, y que también puede ser venosa, pero frecuentemente se ubican en la cara interna. Bueno, las arteriales ya en las prominencias óseas y las neuropáticas generalmente en las cabezas de los metatarsianos y en los dedos. Y si uno se va a las características propias de la herida, sabemos que las úlceras venosas tienen bordes irregulares. A veces incluso no se logra identificar cuál es la piel sana o la piel o la úlcera. Y generalmente el lecho de las úlceras venosas son mucho más granulatorios, hay tejido vital, en comparación a las úlceras arteriales, que el fondo tiene tejido necrótico y son mucho más regulares. Y en las neuropáticas uno puede encontrar incluso tendones expuestos, huesos, etc. Y en cuanto a las características asociadas, tiene que ver un poco con la causa. Si ustedes piensan que las úlceras venosas ocurren en pacientes que tienen insuficiencia venosa, por lo tanto podemos encontrar varices en esos pacientes, hiperpigmentación, podemos encontrar eczema, que es esta reacción descamativa, pruriginosa, que puede ocurrir también en los pacientes con hipertensión venosa, que ocurre en la piel. En la úlcera arterial generalmente tiene que ver con cambios tróficos producto de una insuficiencia arterial, es decir, disminución de fanerio, uñas distróficas, etc. Y la neuropática principalmente hiperkeratosis. ¿Podemos ver algunas fotos? Bueno, ustedes ven aquí la úlcera venosa, que es una úlcera bastante, en la foto de arriba, más extensa, con fibrina. En cambio, en la de abajo, un poco más limpia, más superficial. Pero fíjense en los bordes irregulares. Muy importante en las úlceras venosas. Las úlceras arteriales tienden a tener unos bordes más regulares. Fíjense en la úlcera arterial en el centro, donde este paciente tiene pérdida de fanerio, tiene una piel que no es turgente, que es lisa, brillante, tiene que ver con las características propias de los pacientes con enfermedad arterial. Y luego la neuropática, que es la ubicación clásica del mal perforante plantar, ¿cierto? Y en los ortejos. Me detengo un poco también aquí en las úlceras venosas. Las úlceras venosas pueden tener o pueden estar un lecho absolutamente granulatorio o puede tener fibrina. Recuerden, dependiendo de la estadía, o cómo lleguen, si están infectadas o no están infectadas. En cuanto a la tripopatogenia en general, las venosas se producen por una hipertensión venosa. Las arteriales por enfermedad vascular aterosclerótica. Y la neuropática es una combinación entre la pérdida propioceptiva de daño, de calor o de sensación y un trauma repetido. Aquí ven nuevamente una úlcera venosa que está en vías de cicatrización. Ustedes ven esos bordes un poquito más blanquecinos, que es piel nueva que se está formando sobre ese tejido granulatorio que debe haber en una úlcera, en una pierna que es vital, que no tiene enfermedad arterial oclusiva, sino sería una úlcera arterial. Lo mismo, aquí tenemos nuevamente las úlceras venosas, en el lado izquierdo un poco más profunda, con un poco más de fibrina, pero existen algunas islas de tejido granulatorio en una piel con múltiples lesiones crónicas de insuficiencia venosa, como la hiperpigmentación. Probablemente ese paciente tiene edema y tiene varices. Distintos son las úlceras arteriales, fíjense dónde se ubican en las prominencias óseas. No corresponde principalmente a una úlcera venosa. En las caras externas, en la cara anterior de la tibia expuesta, las vasculitis, fíjense las localizaciones anormales, típico de las úlceras bien delimitadas, úlceras arteriales. Estas son las úlceras hipertensivas o de Martorell, que generalmente se ubican en la cara externa de la pierna. Lo mismo, tejido necrótico, sucio, dejan de ser venosas. El linfedema también puede producir algunas úlceras.
Úlceras traumáticas, que son generalmente agudas, que no nos dan muchas complicaciones porque tienden a sanar. Las úlceras infecciosas, también importantes, que son úlceras más pequeñas, o por picadura o mordedura de araña de rincón, también importante. Y las tumorales, que también pueden existir y hay que hacer los diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, nosotros cuando vemos una úlcera venosa estamos, como ya lo mencionó aquí el doctor Bombam, dentro de la clasificación 6 de la CEAP. Y me voy a referir principalmente entonces ahora a enfocarme a las úlceras venosas. Representan, como dije, el 70-80% de las úlceras. La probabilidad de que ustedes vean una úlcera principalmente va a ser venosa. Es de aparición relativamente lenta, se da más en mujeres que en hombres. La prevalencia de un 2,5 en la atención primaria, y entre más edad, más probabilidad de tener una úlcera venosa. Los síntomas principalmente tienen que ver con la insuficiencia venosa, como el dolor, la pesadez, cansancio, prurito, todo esto principalmente de predominio vespertino. Hay edema, ¿cierto? Y todos estos síntomas aumentan al estar de pie y por supuesto que disminuyen al colocar la extremidad levantada. En estos pacientes hay historia de varices, puede haber una historia de trombosis venosa profunda, como lo dijo el doctor Bombán, puede haber un síndrome posflevítico que puede estar causando esta úlcera, y pueden haber otras causas como una obstrucción, ya sea un tumoral, neoplásica, una fístula arteriovenosa adquirida o congénita. En cuanto a la fisiología, bueno, podemos decir que las venas son los vasos que llevan sangre desde lo periférico hacia el corazón, en este caso desde la extremidad inferior y hacia el corazón. Tenemos un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. Recordar que el 90% de la sangre va por el sistema venoso profundo, el 10% restante va por el sistema superficial, principalmente por los sistemas safenos, ¿cierto? Y las comunicantes. Esta patología de las úlceras o de la insuficiencia venosa es una patología propia del ser humano, por el hecho de caminar en los dos pies, y lo que tenemos que entender es que estas venas o el flujo venoso tiene que vencer la gravedad para llegar hacia el corazón. Y esto está principalmente comandado o es producido principalmente por el masaje muscular y por unas válvulas que hay dentro de las venas que tienen, lo que producen las válvulas es un flujo unidireccional, es decir, en un solo sentido desde los pies hacia el corazón. Cuando estos mecanismos se pierden, tenemos lo que se llama una insuficiencia venosa, es decir, la sangre sube y se devuelve, y esa insuficiencia produce una hipertensión venosa, principalmente entre más distal, más al tobillo, es mayor la presión venosa. Y ese daño anatómicamente se puede ver en el sistema superficial, principalmente en los callados, en las perforantes o en el sistema venoso profundo, y también pensar en las varices pelvianas, que también puede producir una insuficiencia de las venas que están en las extremidades inferiores. Por lo tanto, esta insuficiencia venosa, como les dije, aumenta la presión venosa, y esta presión venosa se transmite hacia los capilares. Y hablando a nivel de los capilares, esta incompetencia, este flujo retrógrado, esta hipertensión venosa, genera varias cosas. Por una parte, un reclutamiento y activación de los glóbulos blancos con liberación de enzimas y metabolitos tóxicos a nivel de la superficie del capilar, y por otra parte también hay una dilatación del poro endotelial que produce una formación de fibrina, una capa de fibrina sobre este capilar, y ambas cosas nos van a llevar a una hipoxia, malnutrición e hipoperfusión, y por lo tanto destrucción celular y en definitiva una úlcera. Por lo tanto, el diagnóstico nosotros lo hacemos primero con el estado general del paciente, nutricional, la situación social ocupacional, la historia médica relevante, las condiciones de la piel, el estado vascular actual, el tamaño de la extremidad y la forma y la historia y el estado de la úlcera, cuánto tiempo, etc. En cuanto al tratamiento, es importante decir de que un tratamiento incorrecto va a producir un daño. Imagínense un paciente con una úlcera que sea arterial y ustedes le coloquen un soporte elasticado, le van a producir un flaco favor a ese paciente. El objetivo es tratar el factor causal y luego la curación específica de la herida. En cuanto al tratamiento, tenemos varias cosas. Lo puse en grande la terapia compresiva porque me parece que es lo más importante. Tenemos la curación de la herida, por supuesto la cirugía tiene un rol, la corrección de los factores de riesgo y algunos medicamentos. El objetivo del tratamiento es reducir el edema, disminuir el reflujo venoso, mejorar la cicatrización y prevenir la recurrencia. Todo eso se logra bastante bien con la terapia compresiva, pero hay que tener cuidado con los pacientes con enfermedad arterial oclusiva,
pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada y lesiones extensas en la piel que tenemos que cubrir. Ojo con eso. Ya la Cochrane en el año 2009 hizo una revisión científica y encontró que las úlceras venosas cicatrizan más rápidamente con terapia de compresión que sin ella. Por lo tanto, está absolutamente demostrado. ¿Qué tenemos de compresión? Tenemos los vendajes y las calcetas. Actualmente me parece que por comodidad y por el manejo están ganando terreno las calcetas elasticadas. En el mercado aquí en Chile me parece que hay dos. Están los vendajes, igual se los nombro. El vendaje elástico y no elástico hay de una o dos capas. Y las calcetas, estas calcetas que generalmente estos kits vienen 3 calcetas. Una calceta se coloca por encima de la curación y luego otra calceta. Este tipo de doble calceta nos da, el objetivo es lograr una compresión entre 30 y 40 milímetros de mercurio. Eso es lo necesario para que una herida cierre o cicatrice. Luego están los tratamientos con las curaciones, los apósitos. Hay una serie de apósitos, no me voy a detener en esto, que generalmente es un manejo de enfermería, donde existe una gran gama de instrumentos que nos ayudan a mejorar la cicatrización de la herida. Por supuesto, el control de los factores de riesgo, evitar fumar y el alcohol, también en forma moderada, bajar de peso, mantener un peso ideal es importante, el ejercicio regular y moverse con frecuencia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen trabajo de pie que hacen de que esto se exacerbe. Levantar las piernas también cierto tiempo durante el día también es importante. Hay trabajo en cuanto al ejercicio regular, que incluso revisiones sistemáticas dicen que la actividad rutinaria pueden curar 9 a 45 úlceras venosas adicionales en cada 100 pacientes con úlceras. La nutrición es importante porque se sabe que el déficit nutricional junto con la diabetes son factores de riesgo independientes para la curación de las heridas. Incluso revisiones sistemáticas y metaanálisis han demostrado que el suplemento nutricional es beneficioso para los pacientes con las úlceras venosas. En cuanto a los antibióticos, la verdad que existe con frecuencia la colonización e infecciones bacterianas en las úlceras y esto contribuye a una mala cicatrización. No hay evidencia, por supuesto, del uso rutinario en la curación de las heridas. Sí se recomiendan los antibióticos orales siempre y cuando las úlceras tengan algunos signos de infección, sobre todo con sospecha de celulitis. En cuanto a la pentoxifilina y el cilostazol, la pentoxifilina principalmente ya lleva mucho tiempo en el mercado, es un inhibidor de la agregación plaquetaria, se usa mucho para los pacientes claudicantes, lo que hace es disminuir un poco la viscosidad de la sangre, y el cilostazol también tiene un efecto antiplaquetario, reduce o deforma un poquito el glóbulo rojo y mejora un poco todo esto, la microcirculación. Se ha demostrado la eficacia en la curación de las úlceras, sobre todo en la pentoxifilina, sin embargo tiene algunos efectos adversos que hay que considerar, sobre todo gastrointestinales. Y tampoco estos han demostrado costo-efectividad. Los flebotónicos, si bien es cierto, mejoran el tono venoso y disminuyen la permeabilidad capilar, pueden mejorar también el edema, sobre todo en todas estas molestias o síntomas y signos de la insuficiencia venosa crónica. No hay diferencia en la cicatrización de la úlcera venosa en comparación con el placebo. La cirugía, no me voy a detener mucho en esto, sabemos que hay una charla con respecto, pero sí ayuda a la curación de las úlceras. Hay evidencia de alto nivel que junto con la compresión previene la recurrencia. Este es el factor más importante de la cirugía. Lo ideal es que la herida primero cierre y después hacer una cirugía detallada o dirigida al factor causal como para prevenir la recurrencia. ¿Cuándo derivar? Por supuesto que cuando la etiología de las úlceras no se puede determinar, cuando ustedes vean que la localización no les cuadra o porque hay algo que no está de acuerdo con el diagnóstico de una úlcera venosa, una úlcera típica en la pierna en los mismos términos, y aquella úlcera que no cicatriza y por lo tanto debe ser remitido incluso para considerar una biopsia. Y recordar y volver a decir que solamente el 5% de la úlcera requiere hospitalización. Y como conclusiones, por supuesto, siempre hacer un buen diagnóstico. Recuerden que un buen diagnóstico nos va a llevar a un buen tratamiento. Si nosotros hacemos un mal diagnóstico, podemos hacer un mal tratamiento y empeorar la situación. Recordar que siempre el 70% de las úlceras más o menos son venosas. En cuanto al tratamiento, principalmente compresión. Por supuesto que el resto de las cosas, como modificar factores de riesgo, las curaciones propias de la herida también son importantes.
y derivar cuando hay una duda de diagnóstico y cuando la herida no cure. Recordar que puede que el tiempo borre las heridas, pero no borra la cicatriz, y por lo tanto lo más importante de todo esto es la prevención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sepúlveda, por su excelente presentación. A continuación, el doctor Jorge Vergara podría comentar algunos de los temas tocados en este momento. Doctor Vergara. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, muy buenas las presentaciones, felicitaciones a los expositores. Creo que son dos temas de alta recurrencia y de alta consulta para nosotros los cirujanos vasculares. Y quisiera dos cosas. Hay varias preguntas que se están haciendo en el panel, ya, empezar a contestar algunas preguntas, y hacer algunos comentarios, digamos, respecto primero al tema del edema de las extremidades inferiores. Creo que es una cuestión bastante recurrente, y recalcar lo que dijo el doctor Bombán respecto a que siempre considerar que hay un edema que es simétrico, que es bilateral, considerar factores de tipo sistémico antes de considerar un factor vascular propiamente tal. Evidentemente los edemas unilaterales, considerar sobre todo los factores de tipo venoso y linfático. Por otra parte, hay que considerar también el tema de los edemas, muchas veces la gente consulta por edemas transitorios, el famoso edema postural, que lo mencionó Gustavo, dentro de las causas que favorece la insuficiencia venosa y eventualmente las úlceras, que es la posición estática, pacientes que pasan muchas horas de pie y que a veces generan edema simplemente por esta causa. El factor obesidad, que en nuestra población cada vez es un factor más recurrente y más importante, que genera también muchos problemas. Respecto a las úlceras, también está claro, digamos que, como lo dijo el doctor Sepúlveda, lo más frecuente son las úlceras venosas, y probablemente es a lo que hay que dar hincapié, y son úlceras que, bien manejadas, tienen también una buena respuesta, y eso es importante, tener claro lo que mencionó el doctor Sepúlveda respecto a los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Donde claramente, digamos, evidentemente, y estoy de acuerdo con él, cuando se habla de úlceras mixtas, ¿ya? Y el componente arterial es el que prima, yo creo que hay que calificarla como úlceras mixtas, pero como muy bien decía el doctor Sepúlveda, la úlcera venosa es la más recurrente, y a veces no es tan difícil de tratar si uno modifica los factores de riesgo y hace los manejos adecuados. Hay algunas preguntas que estaban en el auditorio respecto, primero, probablemente ya el doctor Bombán respondió unas en el chat, pero preguntaban respecto a otros medicamentos, como por ejemplo medicamentos antidiabéticos que podían causar el edema. Doctor Bombán, ¿usted quiere responder eso? Sí. Bueno, hay algunos medicamentos que producen edema, y uno tiene que investigar siempre todos los medicamentos que está tomando un paciente cuando consulta por un edema, especialmente si es simétrico y es bilateral. Tal como decía el doctor Vergara, los edemas unilaterales generalmente se asocian a problemas locales, ya sea venosos o linfáticos. Pero los edemas bilaterales son más difusos y más médicos, son de más de internista, por decirlo así, ¿eh? Y entre los medicamentos que provocan edema, clásicamente hay algunos antiinflamatorios. Y hay gente que toma antiinflamatorios así como por deporte, toma habitualmente fenilbutazona o ibuprofeno, alguno de esos, y eso puede causar edema de las extremidades inferiores. Y entre los antidiabéticos está descrito en los prospectos que hay un 5 o 10% de edema por los antidiabéticos nuevos, que son la pioglitazona y el rosiglitazona, que tiene varios nombres comerciales, digamos. Pero esos nuevos antidiabéticos pueden producir edema de extremidades inferiores. Además está decir que también las hormonas femeninas, porque la progesterona y los estrógenos producen edema, de hecho edema fisiológico premenstrual y edema durante el embarazo. Entonces cuando uno toma, y una persona toma hormonas femeninas, es posible que tenga edema de extremidades inferiores. Lo mismo podemos decir de los corticoides. Hay gente que toma corticoides por diversas causas, indicado incluso por médicos, de forma permanente, y eso produce edema en general, digamos, sin que sea un síndrome de Cushing, pero en realidad puede tener edema de extremidades inferiores. Y están los bloqueadores de calcio que ahora están en retirada, que son el nifedipino, que están prácticamente discontinuados y que producen edema. Eso claramente producen edema de extremidades inferiores.
Muchas gracias, doctor Bombán. Hay estas preguntas que se están generando del público, vamos a ir seleccionando algunas en honor al tiempo. Una de las preguntas que creo que ya está respondida en la presentación, pero darle un punto más acotado, es cómo diferenciar o cómo definir lo que estaba mencionando recién, lo que es una úlcera mixta. Doctor Sepúlveda, reforzar el tema al respecto. Cortito, Sí, por una favor. cosa es la parte clínica, pero siempre uno puede hacer el diagnóstico antes de ver la úlcera, en el sentido de que si un paciente consulta y tiene factores de riesgo cardiovasculares, ya sea fumador, hipertenso, diabético, entre más factores de riesgo cardiovasculares, el paciente tiene más probabilidad de tener enfermedades en sus arterias. Por lo tanto, parte con el diagnóstico. Segundo, a lo mejor preguntarle por claudicación. Si ese paciente tiene claudicación, tiene dolor al caminar cierta distancia, ¿cierto? Se detiene, se le pasa, vuelve a caminar, tiene dolor de nuevo en sus extremidades. Esas son cosas fundamentales. Tercero, el examen físico. Si esa úlcera se acompaña con pérdida de fanerio, con una piel que está lisa y brillante, atrófica, si hay unas uñas distróficas, y por supuesto la ubicación de una úlcera arterial. Ahora, si tenemos un componente mixto, yo creo que uno lo tiene que ver más en el contexto de la evolución. Probablemente una úlcera que no cicatriza, por el contrario, empeora. Yo creo que uno tiene que enfocarse, y por supuesto que si tiene muchos más antecedentes como para pensar que una úlcera arterial hay que estudiarlo. La disminución de los pulsos, hay ciertas cosas que nos hacen sospechar. Y recalcar que si uno ve una úlcera mixta, por decirlo así, aquí lo que prima es la parte arterial. Eso. Perfecto. Si me Otra permite, pregunta que se está haciendo acá es respecto al uso de la compresión elástica. ¿Ya? ¿Qué tipo de calceta y cuánto tiempo debiesen usarse las compresiones elásticas? Bueno, hay que diferenciar aquellos pacientes, estamos hablando de las úlceras venosas. Sí, Hay otras calcetas que son para otro tipo, pero para las úlceras venosas, en general, un paciente que sanó y que cerró su úlcera, ese paciente tiene que usar soporte elasticado de por vida. Probablemente uno puede disminuir un poquito la compresión, ya no usar, por ejemplo, este set que nos da una compresión de 40 milímetros de mercurio, pero podemos tener una calceta de 30, entre 20, 30, 40 milímetros de mercurio. Yo creo que ese paciente no puede dejar de usar sus calcetas elasticadas, tiene que usarla siempre. Obviamente, aparte de las otras cosas que hay que controlar, pero siempre tiene que usar las calcetas elasticadas. perfecto. Otra pregunta interesante a mí me parece acá, y es cierto, ahora muchos nos ha tocado ver a veces pacientes con edemas significativos mantenidos, digamos, y que muchas veces caen en lo que el doctor Bombán mencionó como edema idiopático, y a veces no tenemos una solución específica para este tipo de pacientes. ¿Qué recomendación, o la pregunta es, qué tipo de solución podemos plantearle a este tipo de pacientes que tienen este edema? Que yo diría que están más bien en el contexto probablemente del edema postural y a veces sobre todo asociado al gran sobrepeso. Doctor Bombán. claro, lo que pasa es que el edema crónico, digamos, yo mencioné las causas más frecuentes realmente de edema y que son de fácil diagnóstico, por decirlo así, pero de repente hay casos que no caen dentro de ese rango, digamos, de diagnósticos fáciles. A veces es edema postural. Hay gente que está en un asilo anciano, por ejemplo, y pasa todo el día sentado en una silla de ruedas. Y consultan porque se le hinchan las piernas. Bueno, eso es postural, claramente. Hay también, digamos, causas que son, digamos, de hipotiroidismo crónico, no sé. Habría que investigar más bien dentro de una serie de enfermedades que son propias de la esfera de la medicina interna, digamos, buscar la causa. Pero dentro de las causas frecuentes de edema bilateral está la insuficiencia cardíaca, que de diagnóstico relativamente simple, digamos, la insuficiencia hepática con hipertensión portal y la insuficiencia renal, el síndrome nefrótico. Pero eso se diagnostica con relativa facilidad pidiéndole los exámenes adecuados, de sangre, orina, no sé, en fin, toda esa cosa. Perfecto.
hay una pregunta también con respecto al qué tipo o cómo hacer la indicación del soporte elástico. El doctor Sepúlveda lo mencionó, y hablando específicamente de la úlcera venosa, existen en el mercado en Chile actualmente dos sets de úlcera venosa. En general, yo te diría que basta con indicar así: set de úlcera venosa, uno se llama Ulcer Care y el otro se llama Ulcer Kit, ¿ya? Y habitualmente están disponibles en las casas ortopédicas, digamos. A veces, cuando la severidad de la úlcera no es tan significativa, una úlcera pequeña, venosa, que está cerrando, uno puede a veces mantener un soporte elástico convencional. ¿Qué opina usted, doctor Sepúlveda? Sí, correcto. Mira, las casas comerciales en general, lo que hacen, bueno, para este tipo de úlcera, en general, las casas comerciales no sé si tienen una gran compresión. Generalmente, estas se ubican en las casas ortopédicas, como dices tú. Y lo ideal, siempre ellos en las casas ortopédicas tienen gente entrenada como para medir la circunferencia a nivel del tobillo y a nivel de la pantorrilla, porque estas calcetas tienen talla, y la talla es de acuerdo a la forma de su pierna. Entonces, la idea en general, bueno, nosotros como cirujanos vasculares manejamos bastantes formularios, entonces es muy fácil porque uno llena las características que uno quiere, ¿cierto? Si quiere una calceta de qué compresión, ¿cierto? Y lo manda a la casa comercial, en este caso a las casas ortopédicas, como para que pueda comprar su calceta. En general, los que hay en los retail, en general son de menor compresión, son más de prevención, con un poquito más de compresión, pero tan específico no me parece que uno las puede encontrar en las casas ortopédicas. Perfecto. Una pregunta interesante que me parece acá es: ¿cuánto un médico general debiese derivar una úlcera crónica al especialista, hablando yo supongo de la úlcera venosa, si es que ésta no tiene una evolución favorable? A ver, bueno, en rigor, cuando no cumple con las características propias de una úlcera venosa, en cuanto a la localización, las características propias, ¿cierto? Si el paciente ni siquiera tiene signos de insuficiencia venosa, en esos pacientes probablemente hay que derivarlo porque puede ser otra causa. Una úlcera que no cicatriza, pero al contrario se profundiza o cambia de aspecto, va creciendo, incluso hay úlceras tumorales o que hay que descartar, ¿cierto? Que uno tiene que hacer una biopsia. Aquellas úlceras que son estacionarias, la verdad que, o en aquellos pacientes, por supuesto, que tienen otras comorbilidades o patologías importantes, yo creo que en general, fíjense, todas las, como dijiste tú, Jorge, prácticamente las úlceras bien manejadas, con un buen diagnóstico, y aquellas úlceras que se les trata con compresión y con corrección de algunos factores deberían sanar, deberían andar bien. Yo creo que está un poco en la evolución de las úlceras. Aquellas úlceras que no andan bien, que no cicatrizan, deberían ser remitidas al especialista. ¿Se escucha? Perdón. Sí, ¿Aló? Juan. Eso justamente te iba a decir. Yo creo que quedan hartas preguntas por contestar, por resolver ahí en el panel. Probablemente los panelistas pueden ir respondiendo, pero yo creo que no nos da tiempo. Le cedo la palabra al doctor Marín para que continuemos con las charlas. Sí, una cosa que me gustaría agregar. Este problema habitualmente se produce exclusivamente por el problema de la hipertensión venosa, cuando hablamos de úlcera, que la gran mayoría son venosas. Y en realidad hay un dicho que dice: no hay úlcera venosa que no cure con el reposo. Y eso es indesmentible, independiente con el tipo de curación que se haga. Siguiendo con el programa, en este momento vamos a presentar al doctor Alejo Chávez, quien nos va a hablar sobre el manejo médico del paciente con varices en atención primaria. Doctor Alejo Chávez. Hola, buenas tardes a todos y gracias por permitirme compartir con ustedes estos temas. Ok. Bueno, el tema que me tocó revisar es el manejo médico del paciente con varices en la atención primaria. Por lo tanto, entiendo que esto va dirigido a médicos generales. La pregunta sería, bueno, ¿cuándo hacer un manejo médico de un paciente con varices? Podríamos pensar de que
se puede aplicar cuando hay un tratamiento quirúrgico que no está recomendado, ya sea porque el paciente es añoso. Si llega un paciente con varices que tiene 80 años, yo creo que a nadie se le ocurriría hacerle una safenectomía, o un paciente con mucha comorbilidad en que el riesgo quirúrgico supera las expectativas del tratamiento quirúrgico propiamente tal. O bien, cuando las varices no califican para un tratamiento quirúrgico porque son varices con ejes safenos competentes y son solamente varices colaterales. Ahora bien, ¿qué tratamiento médico poder ofrecer desde la atención primaria? Lo que uno pretende es buscar un alivio sintomático de esta insuficiencia y por lo tanto deberíamos partir pidiendo cambiar el estilo de vida. Sabemos que las varices se asocian a sobrepeso y por lo tanto insistir en bajar de peso, una dieta hipocalórica, evitar la inmovilidad prolongada, no siempre se puede, pero el estar muchas horas de pie, por ejemplo, y sin moverse es un factor de riesgo que hay que tratar de evitar. Y cosas tan simples como el uso de un calzado adecuado. Y aquí pongo énfasis, por ejemplo, en aquellas mujeres que les gusta usar taco alto. Si han usado toda la vida va a ser difícil decirle, bueno, use una zapatilla o taco plano, pero a lo menos que vayan bajando la altura del taco, porque el taco alto bloquea la movilidad del tobillo y con eso disminuye la acción, la contractura del gemelo y por lo tanto de la bomba músculo-aponeurótica de la pantorrilla, que es un corazón venoso que potencia el retorno venoso. Después tenemos el gran armamento terapéutico que son el uso de las medias elásticas y para terminar, medicamentos que son, entre comillas, así llamados fleotrópicos, que van a producir un alivio sintomático que está detrás de estas varices. ¿Qué pasa con las medias elásticas? El colocarle a una pierna un soporte elástico compresivo externo va a permitir que tenga un efecto tanto sobre la red venosa superficial y profunda. A nivel de las varices propiamente tales, va a producir un colapso de estas varices y va a disminuir la congestión venosa. Y por lo tanto, como efecto secundario, su uso prolongado va a prevenir o incluso retardar la progresión de estas varices. Y a nivel del sistema venoso profundo va a disminuir la presión venosa profunda y con eso, al disminuir el diámetro mecánica de fluido, se va a acelerar el flujo y por lo tanto el retorno venoso va a ser favorecido, más aún cuando recordemos que estas medias tienen un gradiente de presión en que es mayor en el tobillo y mínimo en su extremo proximal y de esta forma incentiva el retorno venoso cuando el enfermo está en posición de pie. Efecto secundario del uso de las medias va a ser corregir el edema y al disminuir el edema va a corregir o aliviar la sobrecarga linfática y todo esto va a ser traducido como el paciente va a sentir que ya no le pesan tanto las piernas, que ya no tiene tanto cansancio, que han disminuido los calambres y de esta forma un enfermo con la varice ahí puesta, con el tratamiento médico vamos obteniendo beneficios. ¿Qué medida usar? Hay distintas formas de reconocer el grado de compresión de la medida y inicialmente se hablaba de la unidad de denier. El denier mide el grosor del hilo de la tela elástica y en general, para hacerlo simple, un denier 70 se utiliza para prevenir varices, efecto profiláctico. Un denier 140 ya estamos hablando de empezar a tratar las varices. Y un denier 280 o tiene varices muy avanzadas o bien vamos directamente a tratar un linfedema. Ahora, por otro lado, esto del denier se ha ido abandonando porque con la tecnología nueva han aparecido medias, por así decirlo, de un hilo fino y que para un mismo grosor de hilo pueden tener distintos grados de compresión y va a depender de la composición de ese hilo, ya no solo del grosor. Y por lo tanto, en las medias vamos a ver con mayor frecuencia cada vez la aparición de estas cifras, por ejemplo, 15-23 o
1121 o 2030 o 3040, que en el fondo nos están diciendo los milímetros con los cuales se comprime la media en ambos extremos. En general, una compresión baja va a ser nuevamente prevención de varices, una 20-30 estamos pensando ya en un tratamiento de varices, y 30-40 en general se restringe a o varices avanzada o para el manejo de un linfedema. Ya se mencionó en las charlas anteriores de que si hay una arteriopatía severa, colocar un grado de compresión para corregir un problema venoso podría descompensar una isquemia arterial crónica, entre comillas, compensada. Y por lo tanto sería una contraindicación. Ahora, ¿qué tipo de medias nos provee la industria? Tenemos medias cortas, que son los calcetines, que muchas veces son unisex. Tenemos las medias largas, que pueden ser hasta el muslo, o las típicas panties que incluyen el calzón en el caso de las mujeres. Pueden ser con o sin punta, y este es un detalle no menor porque hay muchos pacientes ancianos que caen en este grupo de pacientes en que no los vamos a operar y que sufren de los pies porque tienen deformidades en los dedos y que con una media normal después llegan a la siguiente consulta y dicen: doctor, no pude usar sus medias porque me dolían mucho los pies. Y finalmente uno les deja una media sin punta y se acaba el problema. Ahora bien, ¿qué fibras son las que tienen estas medias? En general, la gran mayoría, por no decir todas, son una mezcla de poliamida con elastano. ¿Qué es lo que es la poliamida? La poliamida más frecuente utilizada en estas telas son el nylon, y del elastano, como el más conocido, es lo mismo, pero con el nombre de lycra. ¿Qué es lo que es el nylon? Bueno, es una fibra sintética resistente muy antigua. Se desarrolló y se presentó en una feria mundial de Nueva York en el año 39 por la empresa DuPont, y como chiste o como anécdota para que se despierten los que están a lo mejor medio dormidos a esta hora del día, hay algunos que dicen de que el nombre surgió porque la empresa estaba en Nueva York y tenía mucha presencia en Inglaterra, en Londres. Entonces fusionaron Nueva York con Londres y apareció el nombre nylon. No sé si será verdad. En cuanto al elastano, el elastano apareció a partir del año 59, que es una mezcla de un poliéster con un diaconato rígido similar al poliuretano. Y tiene la gracia que la fibra uno la puede estirar hasta 500% y no se rompe. Es una fibra o una tela, la tela hecha o la media hecha con el elastano resiste al sudor, es transpirable, se estira y no se deforma, no tiene carga estática y por lo tanto la hace como interesante para las prácticas deportivas. En fin, y tiene la desventaja que captura los olores, entonces hay que lavarlas con frecuencia si no agarran un olor. Esto como dato freak, como diría un Lolo por acá. Y si nos pasamos a los medicamentos, fíjense que la FDA, por ejemplo, no tiene ningún medicamento reconocido que sea útil para el manejo de la insuficiencia venosa crónica. Entonces uno sabe que en la práctica sí existen. ¿Y qué es lo que existen? Existen los derivados de los flavonoides. Los flavonoides son, es el término genérico que identifica una serie de metabolitos secundarios de las plantas. Son los que le dan el pigmento al revestimiento externo, a la piel o a la corteza de las frutas. Y hay hasta 6.000 tipos de flavonoides. Y los flavonoides tienen un montón de propiedades médicas. Hay algunos que dicen que son antiinflamatorios, que incluso podrían tener propiedades oncológicas. Algo pasó que no puedo cambiar. Denme un segundo. Ahora, los flavonoides solo se obtienen de los alimentos, no son sintetizados por el organismo humano, y por lo tanto hay que ingerirlos. Y al ingerirlos nos van a proteger del daño de oxidantes, como los rayos ultravioleta, de la polución ambiental, como la presencia de plomo o mercurio en otros alimentos, o de los preservantes y colorantes que con cada vez mayor frecuencia, en forma inadvertida, estamos ingiriendo, que podrían ser peligrosos para el organismo.
Pero además tienen en algunos flavonoides propiedades flebotrópicas o de mejorar el tono venoso, y de esta forma aprovechamos estas propiedades para la utilización en el manejo de los pacientes con insuficiencia venosa crónica. Ahora, en la FDA es bastante estricta y pide estudios que respalden este efecto, y estos estudios, según la FDA, no encuentran ninguno que sea realmente aceptable, y por lo tanto, en Estados Unidos, si ustedes van a buscar un flavonoide, lo pueden encontrar, pero como en las ventas en los supermercados, como suplemento nutricional. En Europa, por el contrario, sí se venden como medicamentos como tales, y la diosmina es la droga principal, que es un derivado de la flavona, que es un tipo de flavonoide, que también se conoce como venosmina, que es un glucósido de la diosmetina. Ahora, se encuentra en forma natural este flavonoide en cítricos, pero también en algunas hierbas como la que aparece en este diapositivo, y que es una planta endémica en la península ibérica, en España. Ahora, ya lo había dicho, la diosmina prolonga el efecto vasoconstrictor de la norepinefrina y por lo tanto aumenta el tono venoso, reduce la capacidad venosa, aumenta el retorno venoso, reduce la hiperpresión venosa en los pacientes con insuficiencia venosa crónica. Mejoraría el drenaje linfático al aumentar la frecuencia y la intensidad de las pulsaciones linfáticas, y combinada con la hesperidina disminuye el diámetro de los capilares linfáticos, reduce la hiperpermeabilidad capilar e inhibe la migración y activación de los leucocitos a nivel capilar, con lo cual mejoraría la liberación de radicales libres y por lo tanto tendría, entre comillas, este efecto beneficioso en la cura de las úlceras venosas. Ahora, como la diosmina se trató de buscar en forma sintética por la alta demanda en la industria farmacéutica, se puede preparar la diosmina sintética a partir de la deshidrogenación de la hesperidina. Si ustedes ven, casi todos los flebotrópicos disponibles en Chile vienen con la asociación de diosmina con hesperidina. Pues bien, ¿qué es lo que es la hesperidina? Es una bebida a base de cortezas de naranja amargas o agrias y de frutos inmaduros, los cuales tienen un gran contenido de flavonoides. Entonces, a partir de este extracto, por deshidrogenación, se obtiene la diosmina propiamente tal, y la combinación de ambos tendría entonces el beneficio máximo en buscar el alivio sintomático de la insuficiencia venosa. La droga original, la tengo que mencionar, es el Daflón, que como ustedes ven tiene 450 miligramos de diosmina con 50 de hesperidina. Sí se comercializa en Europa, no, ya dijimos, no tiene aprobación en Estados Unidos. Y copias hay miles, no las voy a mencionar. Otras drogas, tenemos la hidrosmina, la anterior era muy similar, se conoce como venosmil. Existe una droga sintética que es el dovecilato de calcio, conocido como Doxium, y existen otros medicamentos que son a partir de productos homeopáticos, por así decirlo, y muy antiguos, como son, por ejemplo, la castaña de India o el amamelis, que al fusionarlo aparecen en presentación de cápsulas como Benastat o Variplex. Y todos hemos escuchado la propaganda con las cremas de Goicoechea, por ejemplo, que contiene castaña de India, centella asiática y mentol. Ahora, si vamos a la clasificación CEAP clínica, el C1 corresponde a telangiectasias o venas reticulares. Ahí también podemos hacer un manejo médico. Reconocer de que las telangiectasias por calibre van entre 0,1 y 1 milímetros. Los que nacen a partir de arteriolas van a ser rojas y planas, y los que son de predominio o nacen de las vénulas por reflujo desde este punto van a ser azules o levantadas. Son más frecuentes en muslo. Y las venas reticulares, por el contrario, son ya un poquito más grandes, de 1 a 3 milímetros. Son azules, de paredes delgadas, forman parte del sistema venoso subdérmico lateral y pueden tener conexiones a través del eje safeno, y por otro lado, en superficie, conectarse en su gran mayoría con telangiectasia. Y entonces la escleroterapia, ¿en qué consiste? Consiste en abordar estas venas reticulares y
producir, ¿no es cierto?, una irritación química para ocluir estas venas reticulares y a lo mejor en forma retrógrada también alcanzar las venas más finas. ¿Cuáles son los agentes esclerosantes? Polidocanol es lo que más se utiliza en nuestro país. La dilución puede ser variable entre 0,25 a 2%, va a depender del calibre del vaso. Recordar que hay una dosis máxima diaria que se puede aplicar, que son 2 miligramos por kilo de peso por día. El volumen máximo en cada punto de inyección no debe pasar 0,1 a máximo 0,4 ml. Inicialmente se inyectaba en forma directa, con lo cual el efecto irritante era lo que demoraba el líquido en avanzar por estas vénulas, y con la técnica de Tessari, en que se transformó esto en una espuma, la velocidad de circulación es muchísimo más lenta, el tiempo de exposición del irritante es mayor y por lo tanto el efecto esclerosante se puede obtener con diluciones cada vez menores, con lo cual disminuye el riesgo de complicaciones. La complicación más temida es la necrosis cutánea, en que uno comienza haciendo una escleroterapia y después termina curando una ulcerita pequeña pero molestosa. Otros agentes esclerosantes tenemos el cloruro de sodio hipertónico, que también se puede diluir, o el que antiguamente se utilizaba y que yo fui con el que aprendí cuando era alumno, la glucosa hipertónica, que tiene el gran inconveniente que era muy dolorosa, y por eso en el inconsciente colectivo todavía está esta idea de que no, las inyecciones duelen mucho, cuando en verdad el polidocanol duele muy poco. En cómo fabricar la espuma de polidocanol, se trasvasija el polidocanol líquido en proporción de 1:4 con aire, entendiendo una parte de líquido y 4 partes de aire a través de 2 jeringas que se hacen pasar por una, como se ve en el diapositivo, una llave de 3 pasos, y al hacerlo 20 veces y de vuelta se obtiene una espuma que dura 1 o 2 minutos, tiempo suficiente que uno tiene para inyectarla, y de esa forma borrar estas venitas. Ese es un manejo que todavía se considera manejo médico, pero pensando más que nada en una opción estética, cosmética, no tanto terapéutica. Y por último, mencionar de que esta misma técnica en personas de edad todavía es factible de utilizar en pacientes ancianos cuando sufren de úlceras varicosas o úlceras que han sangrado y que están fuera del alcance de la cirugía y no toleran la media elástica. Bueno, esta técnica de escleroterapia puede ser la solución para ese tipo restringido de pacientes. Yo creo que para terminar, diría que las complicaciones del polidocanol, la más frecuente es la hiperpigmentación. Se ve hasta en un 30% de los casos, cada vez más frecuente cuando uno esclerosa vasos más grandes. Importante para que esto no ocurra es la alta compresión que se debe hacer después de hacer la escleroterapia. No basta con colocar una venda elástica, hay que colocar una media elástica de alto grado de compresión, mínimo 20-30 después del procedimiento. Y si ya se produjo, hay que usar pomadas despigmentantes que todas tienen como base la presencia de hidroquinonas. Si las telangiectasias residuales quedan o hay telangiectasia, en general el tratamiento de elección es el láser y no el polidocanol. Pueden aparecer costras después del sitio de punción, que generalmente son por pequeñas extravasaciones y que son de buen pronóstico. Y lo más temido era la necrosis o úlcera del sitio de punción, que generalmente es cuando se produce por error una infiltración de una arteriola. Y con esto cierro mi presentación en honor al tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chávez. A continuación vamos a presentar el doctor Mauricio Maureira, nos va a presentar actualización en el tratamiento mínimamente invasivo de las varices. Doctor Maureira, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación a esta presentación. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Gracias a los organizadores por esta invitación. Bueno, a mí me va a tocar hablar del tratamiento mínimamente invasivo de las varices, pero para ello quise
Primero mirar el territorio venoso normal, cómo funciona, cómo está compuesto. El territorio venoso superficial normal, que se llama superficial porque está bajo la piel y está sobre la fase muscular, ¿ya? Y el territorio venoso profundo, que está siguiendo el recorrido de las arterias, siempre en flujo ascendente, y va llevando el mismo nombre que las arterias, pero siendo esas venas con flujo, como ya ha estado explicado en las presentaciones previas, desde los pies hacia el corazón, desde superficial a profundo a través de las venas perforantes. Esto es la presión venosa medida en el ejercicio a nivel de la pierna, la presión venosa medida en milímetros de mercurio en el tiempo. Cuando una persona hace actividad física, la presión venosa tiende a bajar gracias a la acción muscular que funcionaría como un verdadero corazón que impulsa el flujo venoso de retorno hacia el corazón. Y cuando la persona deja de hacer ejercicio, esa presión venosa sube lentamente hasta alcanzar su presión basal. Esto es una persona normal, y esto es una persona con insuficiencia venosa, y esto es una persona que tiene ocluido el tronco venoso, o sea que no tiene flujo a nivel de vena femoral. Entonces podemos ver cómo la actividad muscular permite un buen funcionamiento del territorio venoso. Por lo tanto, un funcionamiento adecuado del territorio venoso, como dije, desde el pie hacia el corazón, desde superficial a profundo, y a través de las venas perforantes, desde superficial a profundo, permite tener extremidades sanas, vigorosas, y va a permitir un buen funcionamiento del territorio vascular venoso. ¿Qué es el reflujo venoso? ¿Qué es la insuficiencia venosa? Es un reflujo venoso en el sentido axial. Como se ve en esta imagen, el flujo venoso es permitido, como se dijo anteriormente, gracias a la acción muscular y gracias a esta función valvular que impide que cuando va a devolverse el flujo, este ocurra y se sellan y permite un flujo unidireccional. Pero cuando la vena está enferma, dilatada, o las válvulas están funcionando en forma inadecuada, ese reflujo se permite y la vena se dilata y la presión venosa aumenta. Esto puede ocurrir en el territorio venoso superficial, en el territorio venoso profundo y comprometiendo venas perforantes. Siempre el territorio venoso superficial está comprometido cuando el territorio venoso profundo también lo está. O sea, puede estar solo el territorio venoso superficial, pero el profundo, si se compromete, suele además verse comprometido el territorio venoso superficial. Aquí tenemos insuficiencia del territorio venoso superficial, pero con un territorio venoso profundo sano, que es lo más frecuente que vemos nosotros. Esto es lo más frecuente, a excepción de lo que ya mencionábamos, cuando hay edema, cuando hay trombosis, en esos casos tenemos insuficiencia venosa profunda asociada a insuficiencia venosa superficial. Entonces ahí uno tiene que valorar cómo vamos a manejar este paciente. La clínica de los pacientes con varices es por dolor de extremidad inferior, un dolor que no es acotado a un punto, sino que es de toda la extremidad, con sensación de pesadez, de cansancio al caminar un cierto trecho, es como que ya no puede seguir caminando. A veces hay presencia de edema, en algunos pacientes calambre, y aparecen úlceras en algunos pacientes, como Gustavo lo mencionaba antes. Aquí tenemos presencia de telangiectasia, flebectasias, también varices hecha derecha, edema, como habíamos mencionado anteriormente, lipodermatosclerosis, que es un fenómeno secundario a esta hipertensión hidrostática en el territorio capilar, y con la salida de los pigmentos y la alteración y el metabolismo de ese pigmento en la piel va produciendo una alteración en la piel y provocando estos cambios de coloración, no solo de color, sino que va alterando la piel, la va poniendo acartonada, la va poniendo más rígida y con menos capacidad de recuperarse, y aparecen posteriormente las úlceras. Bueno, aquí tenemos imágenes claritas de lo que son las telangiectasias. Estas telangiectasias son muy hereditarias, los pacientes suelen tenerlas, no necesariamente van a ir a estos pacientes a tener varices, y estas venitas no van a progresar a esto, digamos. Siempre están ahí, van a aparecer con el tiempo, ¿verdad? Y pueden ser tratados, y el tratamiento de esto es fundamentalmente cosmético. Acá ya hay un poco más de progresión, con flebectasias, vénulas, ¿verdad? Este paciente probablemente a la ecografía va a mostrar algún grado de insuficiencia en alguna comunicante pequeñita que está dando esta hipertensión venosa.
Eso es bien importante tenerlo en cuenta para lo que viene un poquito más adelante. Y acá ya tenemos de frente un paciente con insuficiencia venosa, con una vena tortuosa, ¿verdad? Dilatada, funcionando mal, es del territorio safeno interno. La misma imagen de delante, en el territorio safeno interno, en un paciente donde ya tiene daño de la piel, donde ya tiene lipodermatosclerosis, y acá tenemos una úlcera venosa que, como mencionaba Gustavo, bueno, esta está un poco más delimitada, pero claramente granulada en su fondo, con poca fibrina, la ubicación clásica, una piel descamada y con signos claros de tener insuficiencia venosa, ¿verdad? Como se ha mencionado, la clasificación CEP es lo que usamos para clasificar las varices tanto en clínica, si tiene o no tiene, si hay signos presentes o no, si hay telangiectasia, C2 varices, y como lo mencionaba también el doctor Pompán, en relación a que si son congénitas, si son primarias o hereditarias, ¿verdad? Que es lo más importante, o secundarias por traumatismo, o pacientes que hayan tenido trombosis y hacen síndrome post-flebitis. Si está comprometido el territorio venoso superficial, o el territorio venoso profundo también, y las venas perforantes, si están estas involucradas o no, y la fisiopatología de la producción de la insuficiencia venosa. En relación al estudio y la planificación, bueno, es importante tener los antecedentes generales del paciente, saber, como ya habíamos conversado, si el paciente tuvo o no trombosis venosa, si esto ha influido en algo, si el paciente tiene antecedentes de cirugía previa, o el paciente, como se mencionó también en el tema de la úlcera, si el paciente tiene enfermedad arterial, eso va a cambiar la estrategia. Y para todo esto es importante en la planificación y en el estudio tener una ecografía inicial. Aquí está Gustavo haciendo una ecografía, él sabe mucho de esto, hizo un curso en España de ecografía y perfecto, una ecografía para saber la condición basal del paciente a que nos estamos enfrentando y planificarlo. Aquí hay una imagen de cómo se ve la vena femoral común, la arteria, ¿verdad? Aquí el radiólogo va a girar el eje del transductor y va a poder ver la llegada del eje safeno-femoral. Ahí está, lo demuestra, y cuando aplica color y al paciente se le hace hacer fuerza, se va a ver el retorno porque hay turbulencia. En la turbulencia aparece mucho color, colores de distinto tipo. Ahí se ve la llegada safeno-femoral, ¿verdad? Y ahí hay turbulencia. Cuando el paciente hace fuerza, esto se pone turbulento porque hay retorno, hay insuficiencia. Entonces uno tiene que ir con objetivos. Y esos objetivos hay que contraponerlos con las expectativas, porque no hay que olvidar que, si bien es cierto, hemos hablado de cosas como bien complejas de manejar, el edema, el linfedema, la úlcera, ¿verdad? Hay mucho de manejo cosmético, ¿verdad? Hay mucho el paciente con varices es un paciente que también puede decidir no operarse, o puede decidir operarse porque no le gustan, y es muy válido, ¿verdad? Por lo tanto, pero uno tiene que aparejar el objetivo, lo que quiere conseguir, con lo que el paciente está esperando obtener del resultado del tratamiento. Aquí tenemos un paciente con varices y una ecografía que muestra una comunicante, ¿verdad?, entre el territorio venoso, una perforante, el territorio venoso profundo y el territorio venoso superficial que está insuficiente. Y aquí al aplicar el color, también turbulencia, y el paciente al hacer fuerza está claramente insuficiente. Con esto uno puede hacer un esquema de planificación del tratamiento que va a hacer, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir? Bueno, el tratamiento, aquí estamos con lo que ya se ha conversado en las presentaciones previas, ¿verdad? El tratamiento médico, un soporte elástico, que puede ser de bajo, moderado, alta presión, dependiendo del paciente que tenemos delante, si tiene úlceras, si tiene varices importantes, si el paciente, qué sé yo, está solo con tratamiento de una varices pequeña, entonces le vamos a dar nosotros un tratamiento más liviano, pero sabemos que si le damos una compresión sobre 20 a 30 milímetros de mercurio, vamos a mejorar incluso los síntomas, o sea, el paciente va a tener menos dolor, menos sensación de pesadez, incluso los cambios tróficos y esta pigmentación podrían mejorar progresivamente. El uso de fármacos como los flavonoides, como recién se mencionó muy claramente por Alejo, los flavonoides pueden ayudar, pero yo preferentemente prefiero un paciente que use soporte elástico, y prefiero que ellos usen el soporte elástico antes que se gasten el dinero en fármacos. Yo creo que es mucho más, el resultado es mucho mejor, es más objetivo. Y por supuesto cuidados de la piel, porque no solo produce cambios térmicos cuando la enfermedad es muy importante, sino que también puede producir resequedad de la piel, descamación, por lo tanto lubricar la extremidad,
es muy importante. Si con esto el paciente se siente bien, si con esto el paciente anda bien, lo tolera bien, la enfermedad que tiene no es en este minuto quirúrgica en ningún caso, entonces uno puede seguir con ese tratamiento, por lo tanto estamos con un tratamiento satisfactorio hasta ahí manejo médico. Pero puede ser no satisfactorio, y esto no satisfactorio puede tener varias perspectivas, y una de ellas es que al paciente no le gusta el resultado, ¿verdad? Entonces requiere esta ecografía nuevamente, ahí está nuestro colega, ¿verdad? Esta ecografía de planificación, para ver si hay problemas en el territorio venoso profundo, si tenemos problemas de reflujo en algún territorio específico como el safeno interno, el safeno mayor o el safeno menor, y la ecografía no sirve para esto, pero es parte de poder demostrar que el paciente pudiera tener una disfunción muscular, y claramente el paciente hay que hacerlo caminar y usar soporte elástico. Entonces tenemos este esquema derivado de esta ecografía, y planificamos tratamiento. El tratamiento, aquí está la escleroterapia, que ya se mencionó muy bien, que es parte del tratamiento médico. Nosotros lo hacemos en el box de atención, ¿verdad? Usamos habitualmente polidocanol. Está el tratamiento clásico, el stripping, que lo vamos a mirar así muy sucintamente. La ligadura de perforantes insuficientes, que aquí, como ustedes ven en este esquema en rojo, está marcado el flujo que refluye, digamos, que va bajando, que desciende, que es insuficiente, y en puntos rojos más marcados, están esquematizados los comunicantes que están insuficientes, que tienen reflujo, ya las perforantes, porque están insuficientes. Resección de paquetes varicosos por microincisiones, y luego está la termoablación, la quimioablación. Aquí vemos la escleroterapia, como se explicaba recién, con polidocanol. Se puede usar solución hipertónica, pero casi nadie usa polidocanol, estamos usando la mayoría. Glicerina crómica también se puede usar, que muchos la prefieren porque no tiene estos problemas de la pigmentación, pero la verdad personalmente yo no lo he usado nunca. Sí he usado polidocanol, la glicerina la conozco, pero yo no la he usado nunca. Esta escleroterapia se puede hacer de esta forma, también se puede hacer con láser. Aquí pueden ver ustedes algo que parece casi como magia, ¿verdad? Hay un colega, el mismo Gustavo, está haciendo escleroterapia. Ustedes se fijan cómo pincha con polidocanol hecho espuma, y la telangiectasia va desapareciendo, y esto no es instantáneo, esto después se pone un poco rojo, se inflama, hay que comprimirlo, y al pasar los días esto ya no se vuelve a llenar porque el territorio ahí inyectado deja de pasar sangre y ya no se ve. El resultado cosmético es bastante bueno. El stripping, bueno, el stripping es el tratamiento clásico, consiste en disecar la unión safeno-femoral, ¿verdad? Ligar la femoral y luego canularla con una guía y un alambre, y se extrae, como este video lo va a mostrar. El doctor va a extraer la vena. Esta cirugía era sumamente agresiva, con mucho dolor, con un postoperatorio muy pesado. El paciente requería compresión por varios días, harto hematoma. Ustedes ven ahí cómo se mueve la extremidad y cómo el doctor va sacando completamente la safena interna insuficiente. Esto hoy día todavía se hace, no en todas las safenas, sino que en segmentos. Cuando uno ve un segmento de una vena demasiado dilatada, entonces uno va por sacar ese segmento, hacer una extracción de la safena, pero por segmento. Ya no se hace esto entero porque es muy traumático. También se hace ligaduras de perforante en ese sitio donde Gustavo marcamos ahí con la ecografía estos puntos de perforante insuficiente. Entonces uno va directamente sobre ella con apoyo ecográfico intraoperatorio, las ubica y las puedes disecar y las vas ligando. Y después te dedicas al retiro y la resección de paquetes varicosos por microincisiones. Por lo tanto, uno está haciendo una cirugía que está siendo muy cosmética, poco invasiva, idealmente poco sangrado. Por lo tanto, el paciente evoluciona, tiene un postoperatorio mucho mejor. Y para sellar el eje longitudinal de esa safena se ha inventado o funciona la termoablación, que se hace con láser, funcionando a nivel de la safena más o menos de la rodilla, y se avanza a una guía y un catéter con ecografía, de apoyo ecográfico intraoperatorio, hasta llegar al callado de la safena. Aquí hay un video que muestra cómo se hace esto mismo con radiofrecuencia. Ambos son termoablación, o sea, van sellando la vena con calor. Y este calor va provocando
una obliteración de la vena cada cierto segmento. Tiene detalles técnicos que yo creo que no tiene mucho sentido conversarlos acá. Pareciera ser, y esa es mi sensación, que la radiofrecuencia es mucho menos operador dependiente que el láser, pero los resultados son bastante comparables, y lo que va haciendo es sellar la vena, ya no hay que romperla, sacarla, se sella, por lo tanto esta insuficiencia va desapareciendo, pero este calor se irradia a los tejidos circundantes, por lo tanto es necesario que en el entorno de la vena uno haga una tumescencia anestésica con suero frío. Y es aplicable, en general está indicado para aplicarlo en safena proximal, o sea, desde la rodilla hacia arriba, porque hacia abajo se tiene mucho problema, mucho dolor, mucha neuropatía, hipersensibilidad. Por lo tanto, se aplica en este territorio, y esto es la radiofrecuencia y el láser endoláser, porque como vimos delante se usa el exoláser para hacer escleroterapia. Y luego tenemos la quimioablación. Aquí en Chile, hasta donde yo sé hasta ahora, tenemos estos dos métodos. Uno se llama Benacil, ¿verdad?, que usa un cianoacrilato, que es como un pegamento, es como la gotita, ¿verdad?, y que se va aplicando por este catéter, ¿verdad?, a través de una pistola que es como estas pistolas para inyectar silicona, donde se conecta una jeringa de 3 cc o de 5 cc y se carga con este cianoacrilato que viene en el set, ¿verdad? Uno puede tratar parcialmente la safena o puede tratarla entera, y esto gracias a que este procedimiento es en frío, no es calor, no la estamos quemando. Entonces estamos teniendo una ablación de la vena, pero de forma química, ¿verdad? Y sin calor. Los pacientes andan bastante bien, se recuperan muy bien, y uno va inyectando. Esto tiene una serie de detalles técnicos, hay que estar a cierta distancia del callado, porque uno podría tener formación de trombo a nivel del territorio venoso profundo, y uno quiere evitar eso. Por eso es importante que se ve el ecógrafo, ¿verdad?, que nos va apoyando en la cirugía. Hay que comprimir el segmento donde uno va aplicando el Benacil o este cianoacrilato para que la vena efectivamente se vaya sellando, y va tomando tiempo. Esto tiene tiempo de aplicación en todo el trayecto en que esto se ocupa. Y después tenemos este otro sistema que se llama Clarivane, que es un dispositivo que tiene un catéter y en la punta tiene una fibra que va rotando. Rota muy importantemente haciendo un efecto mecánico sobre la vena, provocando una contracción de ella. Y se dispone al costado de este dispositivo una jeringa con polidocanol. Y este polidocanol se va inyectando lentamente y se va comprimiendo el territorio safeno para que éste se vaya obliterando y se va cerrando. La verdad es que tiene buenos resultados. Nosotros, personalmente, esto yo lo he ocupado, lo he visto ocupar más que ocuparlo yo, pero esto lo ocupo muchísimo. En nuestro grupo de trabajo ocupamos fundamentalmente Benacil con bastante buenos resultados. Algunos efectos adversos, algunas complicaciones que tenemos, que a veces los pacientes hacen eritema en torno a la aplicación de este químico, pero que cede a los 3-4 días, antiinflamatorio, frío local, y los pacientes andan bastante bien. Ese es el tratamiento poco invasivo que hoy día se hace en la cirugía de venas, ¿verdad?, con un sentido cosmético. O sea, el resultado depende de tener una buena estrategia. Uno puede mezclar, y es lo que nosotros hacemos. Tenemos un paciente que tratamos habitualmente las dos extremidades, hacemos un buen mapeo de su enfermedad venosa, encontrando efectivamente dónde están estas perforantes que están insuficientes para ir a ligarla, y luego nosotros usamos en todos los procedimientos de apoyo ecográfico intraoperatorio, porque ahora ya estamos buscando estas perforantes a través de ecografía, y por microincisión las logramos capturar y las ligamos afuera, ¿verdad?, haciendo una cirugía más estética, ¿verdad? Y es importante también conocer muy bien cómo funcionan estos dispositivos. Lo importante en esta presentación, yo creo, es saber que existen, que se usan, que se aplican en muchas partes, pero no como es la minucia de cada uno de ellos. Por eso no me extendí largamente en cada uno de los dispositivos. Y tener siempre presente en esta cirugía de varices el concepto de estético. O sea, el paciente quiere una cirugía donde quede mejor, no quiere cambiar varices por cicatrices, y tampoco quiere que estas varices regresen rápidamente. Por lo tanto, la terapia uno la va mezclando entre lo que es la quimioablación,
la resección de paquetes varicosos, la ligadura de troncos insuficientes. Esa era mi presentación. Aquí de fondo aparece el grupo, el equipo con el que trabajamos, aplicando Benazil. Ahí está parte del set con microbisturí, ¿verdad? La arsenalera. Es lo que estamos haciendo. El paciente en una cirugía mínimamente invasiva, nos demoramos en el día un par de horas en una cirugía de esta. El paciente podría irse el mismo día a la casa con poco dolor, con pocas molestias. Uno eso lo conversa con el paciente y el paciente acepta esta cirugía, que normalmente muy bien tolerada. El paciente rápidamente se reincorpora al trabajo. Muchos de ellos suelen operarse los días jueves, los días viernes, para hacer reposo sábado y domingo y volver al trabajo el día lunes, y no hay ningún problema, y siempre usando soporte elástico. Es lo que yo prefiero, es lo que yo les aconsejo a mis pacientes. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias, doctor Maureira, por su excelente presentación. La verdad es que queda muy poco tiempo para preguntas, así que lo ideal sería lo más breve posible, y finalmente nos va a hablar el doctor Sepúlveda. Algunas consideraciones que hay que hacer respecto a las presentaciones. Felicitaciones a los expositores, fueron bien claras. Primero, recalcar que las varices propiamente tal, que afectan a la insuficiencia del sistema venoso superficial safeno, digamos, tienen indicación quirúrgica por razones médicas. Eso hay que tenerlo bien presente. Si bien muchas, sobre todo las mujeres, consultan por razones estéticas, las varices tienen complicaciones. Una de las que ya se mencionó, la más muy importante y significativa, es la úlcera varicosa o la úlcera venosa, que forma parte de ese grupo. Lo otro es la varicorragia o la ruptura espontánea, el sangrado de estas varices, dependiendo de la calidad y la alteración cutánea que se va produciendo. Y otra complicación es la varicoflebitis, que en porcentaje bajo, pero puede producir además una extensión del sistema venoso profundo y generar trombosis venosa profunda. Por lo tanto, primero hay que considerar que los varices clínicos por insuficiencia safena tienen indicación de manejo quirúrgico por indicaciones médicas, y obviamente, como mencionaba el doctor Maureira, hay que considerar también el factor estético cuando se hace este tipo de cirugía. Así que eso es muy importante. Respecto a los tratamientos médicos, efectivamente, como decía, como se decía en la presentación, digamos, del tratamiento médico, existen muchos medicamentos, pero ninguno ha demostrado que tenga un efecto propiamente tal, digamos, respecto al manejo, a la mejoría de los varices, nada más que manejo sintomático. Por ahí se preguntaba con respecto al uso de las medias, ya, y reforzar que el uso del soporte elástico tiene un factor de manejo sintomático como preventivo, sobre todo por el factor hereditario. Hay que considerar también que los varices tienen un predominio de origen hereditario. Y como mencionó finalmente el doctor Maureira, existen muchas técnicas actualmente para el manejo de la cirugía de varices, donde están predominando principalmente las técnicas mínimamente invasivas. No sé si alguna pregunta podemos hacer, doctor Marino, o usted quiere cerrar, dejar la palabra al doctor Sepúlveda para que, en honor al tiempo, cierre esta presentación, esta muy buena charla. En honor al tiempo, yo creo que es necesario darle la palabra al doctor Sepúlveda. Doctor Sepúlveda. Perfecto. Bien corto, solamente darle las gracias a todos los que han participado de este curso online de atención primaria, tanto a los comentaristas, a los moderadores, a los expositores, a la gente del soporte que nos dio soporte, valga la redundancia, en este evento, y por supuesto a todos los participantes. Esperamos haber estado a la altura como sociedad científica, haber compartido algunos conocimientos con ustedes. Personalmente creo que sí. Yo tengo que agradecer sobre todo al tiempo, a la dedicación de los expositores, muy buenas las exposiciones. Quiero dejarlos invitados para el resto de nuestras actividades. Esperemos que en algún momento sea en forma física y presencial para darnos la mano, un abrazo. Así que les deseo lo mejor y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Sepúlveda. Damos por terminada la reunión y agradecer especialmente a los auspiciadores de este evento. Muchas gracias. Gracias a todos.